Bien, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos ven por Facebook y YouTube de Faja Lima. Damos inicio a esta conferencia sobre el contenido constitucional del derecho de huelga y sanciones por huelgas improcedentes. Para ello, esta tarde nos acompaña el doctor Renato Sarzo Tamayo, quien ha tenido a bien aceptar la invitación de nuestro director para disertar este tema de su especialidad. El doctor Renato es profesor de Derecho al Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es autor de los libros La configuración constitucional del derecho a la remuneración y pragmática del control sobre el derecho de huelga. Doctor Renato, bienvenido a la Escuela de la Corte de Lima. Muy agradecidos de antemano ya por el apoyo. Muchas gracias, Kenia, por la invitación. Agradezco al Poder Judicial por la invitación a compartir mis ideas en relación a un tema de bastante actualidad, como son las sanciones que se aplican a los trabajadores que hacen una huelga que es calificada como improcedente por la autoridad de trabajo. Esta pretende ser una exposición breve, pero puntual en el aspecto referido al contenido constitucional del derecho de huelga. Y es que en verdad, cuando se ha venido discutiendo en la jurisprudencia si los huelguistas deben ser sancionados o no, toda la argumentación ha ido o ha partido desde una mirada legalista de las normas, en este caso de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y no han analizado con suficiente profundidad cuáles son en verdad las implicancias de que la huelga sea un derecho humano, constitucional y fundamental. Por eso, esta ponencia se titula El contenido constitucional del derecho de huelga. Para esto, en primer lugar, debemos configurar este derecho. La huelga es cualquier omisión de trabajo o alteración del trabajo con voluntad de reclamo y de carácter colectivo. Tanto la Ley de Relaciones Colectivas como el artículo 79 derogado del reglamento de la Ley de Servicio Civil, pues establecían, ¿no?, una regulación o una definición de la huelga que la centraba básicamente en una paralización de labores. Dejaban de lado cualquier otra manifestación de la huelga, como una alteración del trabajo, o una huelga intempestiva, o un trabajo a ritmo lento o bajo reglamento. La legislación peruana, que regula en clave de control a este derecho, solamente reconoce una forma de hacer huelga, que es mediante la suspensión de labores, cuando nada en la Constitución política señala ello. Dentro del concepto de huelga, también podemos ver que la huelga obedece a determinadas causas. Una primera tiene que ser la negociación colectiva. Cuando la huelga se reduce a un medio de presión en la negociación colectiva, estamos ante una huelga del modelo contractual. Cuando una huelga es por motivos distintos, por ejemplo, pago de utilidades o despido de dirigentes sindicales, esa huelga, que ya sale del marco de una negociación colectiva para situarse en cualquier otro aspecto de la relación de trabajo, es una huelga del modelo laboral. Mientras que incluso hay un modelo más amplio, llamado el modelo polivalente, en donde se reconoce la huelga como un instrumento de reivindicación social y de promoción de los trabajadores, no solo en el ámbito de su relación con el empleador, sino como un sector social que acude a la huelga para superar su estatus de postergación. Esta calificación de la huelga según sus modelos, modelo contractual, modelo laboral y modelo polivalente, ha sido desarrollada por la doctrina. Y acá cito justamente a Carlos Blancas, quien en su libro La cláusula del Estado Social efectúa esa calificación. Entonces, una primera idea que debieran ustedes tener presente es que, uno, de la Constitución no se desprende que la huelga sea solo una paralización de labores. Podría consistir en otras manifestaciones más, como por ejemplo un trabajo a ritmo lento o una huelga de celo, como se llama. Sin embargo, la legislación peruana regula la huelga como una única paralización. Y dos, la huelga obedece a diversas causas. La negociación colectiva,
incumplimientos laborales e incluso causas mayores, propias del modelo polivalente. Bien, ahora sí, entrando en materia, podemos señalar que en relación a la posibilidad o no de sancionar por huelgas improcedentes, el Tribunal Constitucional ha tenido una involución, porque como ustedes pueden ver en este cuadro, mientras en los primeros pronunciamientos del tribunal, allá en los años 2011, el tribunal justamente señalaba que recién después de que una huelga fuera declarada ilegal y el empleador notificara a los trabajadores para que retornen, se podía configurar inasistencias injustificadas y, por tanto, ante las inasistencias injustificadas, sancionar a los trabajadores huelguistas. Sin embargo, esta línea jurisprudencial que situaba las sanciones a los huelguistas a partir de los días que seguían a la declaración de ilegalidad de huelga ha cambiado, como se puede ver pues en sentencias posteriores del año 2012, 2014 y 2020, el Tribunal Constitucional ya le otorga un carácter negativo a una huelga declarada improcedente y la señala prácticamente como una huelga irregular. Y ya en estos últimos años ha validado determinadas sanciones a los huelguistas, como por ejemplo amonestaciones. La Corte Suprema también ha ido en ese vaivén. Mientras en el año 2017 señalaba una posición que determinaba que únicamente se puede sancionar a los huelguistas cuando la huelga ha sido declarada ilegal, posteriormente en los años 2019 y 2021 cambió de posición e indicó que si era posible sancionar a los huelguistas cuando la huelga fuera declarada improcedente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre improcedencia e ilegalidad? Lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, la Corte estableció un límite, consistente en que la sanción a los huelguistas cuya huelga fue declarada improcedente no podía consistir en el despido, sino máximo en una suspensión de labores. Eso fue lo que se sustentó a través de la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Sin embargo, en una casación posterior, una sala distinta, como la cuarta sala de Derecho Social y Constitucional Transitoria, mediante la casación 1594-2019, Arequipa, fue en línea contraria y retornó a la posición anterior, consistente en que las sanciones a los huelguistas únicamente caben cuando la huelga ha sido declarada ilegal. El problema de esta posición, que si bien la comparto, es que basa todo su argumento en las normas de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y no posiciona su argumentación en las normas constitucionales. Y por lo tanto, mientras no tengamos una perspectiva constitucional del problema, no me parece posible que lleguemos a una solución en un periodo corto de tiempo. Pues bien, doctores, ¿cuál es el problema jurídico? Bueno, la pregunta evidente es si las sanciones por los días de paro que siguen a la declaratoria de improcedencia son válidos. Pero el problema jurídico es cuándo se configuran las inasistencias injustificadas en el contexto de realización de una huelga. Y es que justamente las sanciones que se aplican a los huelguistas son por haber inasistido al trabajo con ocasión de la huelga. Y únicamente cabe una sanción por dicha inasistencia si es que la inasistencia es injustificada. En ese contexto, la clave es identificar cuándo se configuran esas inasistencias injustificadas en el contexto de la realización de una huelga. Para esto tenemos que entender un primer tema. Toda sanción tiene por naturaleza jurídica la connotación de ser una restricción. Como dice Marcial Rubio, ciertamente analizando el derecho civil, pero aplicable también al derecho laboral. Cabe añadir que toda sanción es una privación de derechos y que por consiguiente las sanciones también caen en esta categoría de normas restrictivas. Por lo tanto, cuando hablamos de una sanción a un huelguista, estamos hablando de una restricción al derecho de huelga.
Y al hablar de una restricción al derecho de huelga, esa restricción no se puede analizar únicamente desde una perspectiva legal. Se tiene que analizar principalmente desde una perspectiva constitucional. Y por ello la clave es identificar cuál es ese contenido constitucional del derecho de huelga para poder, a partir de allí, definir si es que caben sanciones por huelgas improcedentes. Para definir cuál es este contenido constitucional del derecho de huelga, tenemos, como seguramente todos ustedes saben, un marco normativo internacional y nacional. Desde luego, el marco normativo internacional forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Tenemos al Convenio 87 de la OIT, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a nivel interamericano, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Carta de la OEA y al Protocolo de San Salvador. ¿Cuál es el hilo conductor en todas estas normas internacionales? Que señalan a la huelga como un derecho humano y además como un derecho humano cuyo ejercicio debe garantizarse de manera libre y plena. Justamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva del año 2021, ha señalado esta idea. ¿Qué ha dicho la Corte? En el recuadro inferior pueden ver que existe la obligación del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, incluido el derecho de huelga. Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental, incluido el Poder Judicial, y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué significa que exista una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos? En este caso, ¿qué significa que exista una garantía de libre y pleno ejercicio del derecho de huelga? Primero, la garantía de libertad implica que la huelga no puede ser materia de injerencias externas, ni del Estado ni del empleador, mientras que la garantía de plenitud implica que todas las normas deben adecuar su manera de actuar, por así decirlo, al hecho de que la huelga tiene que cumplir su finalidad para la que ha sido reconocida. Si no, no tendría sentido garantizar el pleno ejercicio del derecho de huelga. Es una obligación teleológica que la huelga cumpla la finalidad para la que ha sido reconocida como un derecho humano. Y por eso, en relación con el derecho de huelga, señala la Corte Interamericana, se advierte que los estados deben respetar y garantizar que éste pueda ser ejercido de manera efectiva por todos los trabajadores y las trabajadoras sin discriminación. Para tales efectos, deben adoptarse aquellas medidas necesarias para evitar que las condiciones y requisitos previos para que se establezca la huelga constituyan un obstáculo para su efectiva realización. Asimismo, el Estado debe garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho de huelga sin ser objeto de penalización, o sea, de sanción, por parte del empleador particular o del propio Estado. Desde luego, ustedes pueden decir, pero si la huelga fue declarada improcedente, entonces, desde luego que se puede sancionar a los trabajadores. Pero esa es una visión, en mi opinión, muy simplista de entender la problemática, porque no se puede entender la improcedencia sin entender la ilegalidad de la huelga. Y tampoco se puede entender la improcedencia y la ilegalidad sin concebirlas como restricciones al ejercicio de un derecho humano. Si bien es cierto, la Constitución política y todas las normas que les he señalado establecen la posibilidad de señalar restricciones a los derechos humanos, esas restricciones a su vez tienen que interpretarse de manera restrictiva. Aquí hay sentencias del Tribunal Constitucional que justamente señalan la posibilidad de restringir los derechos fundamentales, pero esas restricciones a su vez se sujetan a un mínimo de razonabilidad y sobre todo a una interpretación restrictiva de sus alcances. Lo que vamos a ver a continuación. La Corte termina señalando, ¿no?, que
el ejercicio del derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga solo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por ley, siempre que éstas sean propias en una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral pública, así como los derechos de los demás. Sin embargo, las restricciones que se establezcan al ejercicio de estos derechos, incluida la huelga, se deben interpretar de manera restrictiva en aplicación del principio pro persona, que es un principio pro homine, ¿no? De favorabilidad en el marco de la teoría de los derechos humanos. Y no deben esas restricciones privar al derecho de su contenido esencial, o bien reducirlos de forma tal que carezcan de un valor práctico. Esto no obsta a que las restricciones para ser convencionales, o sea, para estar de acuerdo con, con los convenios internacionales en materia de derechos humanos, deben perseguir un fin legítimo, cumplir con el requisito de idoneidad, y las medidas impuestas deben ser necesarias y proporcionales. Pues bien, entonces, si toda sanción es una restricción y toda restricción tiene que verse de manera restrictiva, las sanciones por huelgas improcedentes reclaman necesariamente evaluar la viabilidad de esa sanción a la luz de la otra cara de la moneda, que es la ilegalidad. ¿Cuál es la diferencia entre la improcedencia y la ilegalidad? Bueno, ustedes lo pueden ver aquí en pantalla. La improcedencia es una calificación negativa de la huelga cuando la huelga incumple algún requisito formal y es siempre una evaluación previa al ejercicio del derecho de huelga. Es una evaluación de escritorio que realiza la autoridad administrativa de trabajo, mientras que la ilegalidad es una calificación negativa de la huelga, pero por haber vulnerado de manera grave un determinado bien jurídico, como puede ser el derecho de propiedad, como puede ser el carácter vinculante de los actos administrativos, como puede ser el haber ejercido violencia sobre bienes o personas, etc. Y siempre, como pueden notar allí en la causal de legalidad, la sanción es una calificación ex post, es decir, una vez que la huelga se desarrolla en la realidad. Y si ustedes consultan la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la obligación de retorno prevista en esa ley, en caso de huelgas que no cumplen los requisitos, está conectada a la declaración de ilegalidad de huelga y no a la declaración de improcedencia. En ese contexto, cabe preguntarse si es que la propia legislación interna del Perú ha señalado que la obligación de retorno y, por lo tanto, la configuración de las inasistencias injustificadas ocurre cuando se declara ilegal la huelga. ¿Cuál es el criterio que justificaría extender ese razonamiento cuando la calificación de la huelga sea de improcedencia? Si en verdad improcedencia e ilegalidad son calificaciones completamente distintas. Como ya les he indicado, la improcedencia es una evaluación de requisitos de forma. La ilegalidad es una evaluación de la huelga desde la realidad, desde su realización en, en el día en que inicia la huelga. Mientras que, asimismo, la improcedencia no solamente es una evaluación formal, sino que además es una evaluación previa al ejercicio del derecho de huelga. En cambio, la legalidad es una evaluación posterior. Por lo tanto, si son dos calificaciones distintas, no resulta jurídicamente lógico deparar para ambas calificaciones el mismo efecto jurídico, que es la sanción al huelguista. Por eso, desde un punto de vista constitucional, sería posible configurar el contenido constitucional del derecho de huelga de la siguiente manera. En primer lugar, ese contenido constitucional parte de la consideración de la huelga como un derecho humano, cuyo ejercicio, ya lo he dicho, se compone de dos garantías, libertad y plenitud. En tal sentido,
Si el ejercicio del derecho de huelga se sujeta a una calificación administrativa previa, que es la improcedencia, y también se sujeta a una calificación administrativa posterior, que es la ilegalidad, esta doble restricción debe justificarse en el bienestar general y no desnaturalizar dicho derecho. A tal efecto, la garantía de libertad impone que los requisitos administrativos para declarar la procedencia de la huelga no deben en verdad ser obstáculos para desarrollar esta medida de fuerza. Asimismo, la garantía de plenitud determina que el final de la huelga solamente debiera estar relacionada con la declaración de ilegalidad, no de improcedencia, pues es esta calificación de ilegalidad, la que está directamente vinculada con una evaluación del desarrollo de la huelga en la realidad y, por tanto, permite determinar en cada caso si la medida de fuerza afecta a otros derechos dignos de tutela. Consecuencia de lo que acabo de decir es que la obligación de retorno de los huelguistas debe estar vinculada, obviamente, a la declaración de ilegalidad de la huelga y no a la declaración de improcedencia, por lo que las ausencias injustificadas deben configurarse a partir de esa declaración de ilegalidad. En otras palabras, desde el contenido constitucional del derecho de huelga es posible asumir que la improcedencia y la ilegalidad no pueden tener las mismas consecuencias jurídicas. Y asimismo, desde el contenido constitucional del derecho de huelga es posible asumir que la ilegalidad debe tener como consecuencia jurídica la configuración de inexistencias injustificadas, porque la ilegalidad es una evaluación posterior de la huelga y a partir de que ésta se ejecuta en la realidad. Sin embargo, todo este razonamiento que les he comentado, desde una perspectiva constitucional del derecho de huelga como un derecho humano, no está escrito en ninguna sentencia de la Corte Suprema, por ahora. Generalmente los criterios establecidos por la Corte Suprema van por una mirada y ciertamente correcta, pero en mi opinión me parece que no es suficiente, consistente en una interpretación sistemática de normas de carácter legal, como son el artículo 85, literal D, del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que señala que la huelga termina cuando es declarada ilegal. Desde luego, entonces, si la huelga termina cuando es declarada ilegal, no termina cuando es declarada improcedente. ¿Cómo sancionar a un huelguista cuando su huelga todavía no ha terminado según reglamento jurídico? Y esta norma se vincula a otras dos de naturaleza reglamentaria, como son el artículo 73 del reglamento de la Ley de Relaciones y el artículo 39 del reglamento de la Ley de Productividad, que señalan expresamente que las inasistencias injustificadas se configuran a partir de una declaración de ilegalidad de huelga, que esta ilegalidad además tiene que ser declarada de manera firme, y a partir de la cual, con la publicación del cartelón de retorno, empiezan a contarse los días de inasistencia injustificada. Finalmente, ¿cuál es la importancia de cambiar el chip? Aquí les presento unas estadísticas. La línea verde señala la huelga declaradas procedentes. Es una línea verde que está por los suelos, en un periodo de 20 años y un poco más. La línea roja y la línea azul son las huelgas declaradas improcedentes e ilegales. Miren cómo prácticamente en la línea que indica el total de las huelgas, que es la línea azul o morada, va en el mismo sentido que la cantidad de huelgas declaradas improcedentes o ilegales. Es decir, en el Perú, la regla es la improcedencia de la huelga y su posterior ilegalidad, mientras que la excepción es la procedencia de la huelga. Entonces, sancionar por huelgas improcedentes equivale a sancionar por el ejercicio del 80% de las huelgas en el Perú. Si eso no es vaciar de contenido el ejercicio de un derecho fundamental, no sé qué más puede ser. Desde esta perspectiva, me parece importante que los jueces en general del Poder Judicial empiecen a evaluar esta materia desde un punto de vista constitucional, partiendo de la huelga como un derecho humano informado por la garantía de libertad y plenitud
y a partir de ella diferenciar que la improcedencia es distinta de la ilegalidad y por lo tanto no pueden tener la misma consecuencia jurídica. Muchas gracias, Kenny. He terminado. Gracias a usted, doctor Renato. Y entonces hacemos unas preguntas de parte de los asistentes. Doctor, buenas tardes. Solamente para manifestarle una pregunta. ¿Por qué razón, si la huelga es un derecho constitucional, por qué en la institución, bueno, mayormente lo que es en en el Poder Judicial, se pagan horas si supuestamente la huelga es un derecho constitucional? Esa es mi pregunta. Eh, doctor Walter, ¿a qué se refiere con pagar horas? Justamente hace un mes atrás, me parece, hasta este mes que ha sido, nos estaban descontando de una huelga que se hizo el 2019 y nos estaban cobrando que debemos de pagar Okay. horas por causa de esa huelga. Si Entiendo. supuestamente la huelga es un derecho constitucional de cada trabajador, ¿por qué motivo nos hicieron pagar esas horas? Entiendo. Muchas gracias, doctor Walker. A ver, en principio, la huelga tiene por naturaleza jurídica una suspensión imperfecta de labores, es decir, mejor dicho, una suspensión perfecta de labores. En otras palabras, por la huelga, uno no trabaja, pero además no le pagan. Ya sea una huelga legal o ilegal, esa paralización de labores es una paralización sin goce de haber. Y esto es así porque desde la propia condición política y desde el marco normativo internacional, la huelga es una medida de sacrificio de los trabajadores, que a su vez es una medida de presión para que la empresa ceda su posición. Pero en estricto, toda huelga, como medida de sacrificio de los trabajadores, va a venir acompañada de un no pago por los días de paralización. Ahora bien, entonces entiendo que justamente para que los trabajadores que hacen una huelga no se vean perjudicados, es que el empleador acuerda con ellos, ¿no? La posibilidad de que las horas dejadas de trabajar las compensen con horas extras los días siguientes al levantamiento de la huelga. Y de esa manera, como que el trabajador también ve menoscabada su situación económica. Entonces, sí, en efecto, ante su pregunta, ¿por qué pagan ustedes con hora de trabajo? Porque en estricto, la huelga es una paralización sin pago. Y si ustedes quieren que no haya descuento de remuneraciones, tendrían que recuperar esas horas, así sea la huelga legal o ilegal. Eso sería. Gracias, doctor. Había Gracias. el doctor Juan Carlos Pravia también levantó la mano. Adelante. Muchas gracias, doctora. Doctor, para agradecerle y felicitarle por su disertación, muy brillante y precisa la exposición de sus ideas, y aprovechar para preguntarle, eh, usted ha sido claro al señalar que su posición es que no debería aplicarse sanciones por huelgas improcedentes. Así En es. todo caso, estas tendrían que estar sujetas a que sean declaradas ilegales. Y también nos ha señalado, me ha quedado claro varios aspectos, es que el desarrollo que se hace en las decisiones judiciales es muy legal, o muy legalista, como dirían algunos. Nos limitamos a lo legal, y que debería ser más bien desde la óptica de la Constitución. Sí. De esta perspectiva que usted nos está señalando, ¿qué sería lo deficitario que hay en los pronunciamientos judiciales? ¿Qué es lo que podría, en todo caso, mejorarse para que las decisiones estén acorde a la verdadera esencia, naturaleza del derecho a la huelga? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Va bien. Sí, de manera precisa le respondo. Yo creo que el gran reto que ustedes tienen como operadores jurisdiccionales es delimitar
el contenido constitucional del derecho de huelga. Por una parte, el Tribunal Constitucional ya ha señalado, ¿no?, cuál es el contenido del derecho al trabajo. También ha señalado cuál es el contenido del derecho a la pensión. Pero hasta ahorita, ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Suprema, ni tampoco ningún juzgado superior o especializado ha detallado cuál es ese contenido constitucional del derecho de huelga. Y creo que eso es clave para poder entender por qué en verdad resultan inconstitucionales las sanciones por huelgas improcedentes. Y me parece que eso también es clave para poder entender por qué esta suerte de ponderación que ha hecho la Corte Suprema, permitiendo la amonestación, la suspensión, pero no el despido, no es una ponderación en verdad que busque favorecer el derecho de huelga. Como yo les he mostrado en las estadísticas, en el Perú, la regla es la huelga improcedente. Y entonces, sancionar por una huelga improcedente equivale a sancionar por cualquier ejercicio del derecho de huelga. Es vaciar de contenido ese derecho. Yo sé que, es más, yo soy consciente de que hasta cierto punto puede ser difícil de entender que cómo es posible que si la huelga es improcedente pueda ser realizada. O sea, ya, la huelga, disculpa sindicato, incumpliste algún requisito formal. Entonces, lo siento, te prohíbo hacer la huelga. Pero el asunto no es así de simple, porque la improcedencia tiene una connotación distinta de la ilegalidad. Yo entendería el razonamiento que aplican algunos operadores si es que la improcedencia fuera el único sistema de calificación de la huelga en el Perú, pero no es el único sistema de calificación. Al lado de la improcedencia está la ilegalidad. Por lo tanto, no podemos interpretar los alcances ni los efectos de una improcedencia de manera aislada. Tenemos que interpretarlo de cara a la ilegalidad. Y expresamente en la ley peruana, la obligación de retorno de los huelguistas es a partir de la ilegalidad, no de la improcedencia. No existe ningún sustento normativo para sancionar por huelgas improcedentes, por lo tanto. Pero este razonamiento que les he comentado no está en las sentencias. Claro, está desde el artículo 85 de la Ley de Relaciones de Trabajo, pero entonces es una interpretación que evita discutir cuáles son los verdaderos alcances constitucionales de la huelga, porque una vez que se determinen esos alcances constitucionales, va a ser, me parece, todo más sencillo y hasta cierto punto, desde un punto de vista de seguridad jurídica, va a ser más beneficioso para todos los operadores. Entonces, ese es el punto que falta, que en la sentencia se delimite el contenido constitucional del derecho de huelga, obviamente a partir de su calificación como derecho humano. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y quería aprovechar porque tenía otra pregunta. Y era justamente, ya me quedó claro su posición en el sentido de que es necesario delimitar el contenido esencial de este derecho fundamental a la huelga en la medida en que el supuesto que regula la legislación, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, es solamente en los casos de negociación colectiva, ¿no? Es muy delimitado, muy limitado lo que regula la legislación a través de esta ley de relaciones, de ley de negociaciones colectivas, al establecer que solo cuando no se llega a un acuerdo, la organización de los trabajadores puede optar por la huelga. Pero usted nos planteaba dos supuestos, ¿no? En el caso del despido de un dirigente sindical, en el caso de la disminución de la intensidad del trabajo. Entonces, estos requieren efectivamente un desarrollo de lo que debemos entender por el derecho a la huelga, como se hizo con el artículo 27, ¿no? A través del caso Fetratel, ¿no? Sí, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Pravia. Doctor, no tenemos más preguntas, entonces damos por terminada este magnífico evento académico. Muchas gracias. Un agradecimiento en nombre del doctor José Antonio Neira Flores por la colaboración a Faja Lima. Muy agradecido, doctor. Esperemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Un placer haber conversado con ustedes. Hasta luego.